Dante Terror. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia acerca de reglas extrañas, un tipo de historias que me han pedido bastante y que también les gusta mucho a ustedes. Así que antes de empezar quiero mandar los 3 saludos del día. El primero va para Nicolás Goes, que nos saluda desde España. El otro va para Alejandro Fosforito, muy buen nombre. Y el último va para Silvia García, que también nos saluda desde España. Es impresionante que tengamos más audiencia de España, así que muchas gracias a ustedes. Y también muchas gracias a ti que me estás escuchando ahora mismo. Sin más que decir, sígueme en Instagram para traerte más contenido de terror cada semana. Y sin más, comenzamos. La primera vez que tomé el autobús nocturno fue pura casualidad. Había oído las leyendas, por supuesto, todos las habíamos oído. Las leyendas urbanas son importantes aquí donde vivo. Sospecho que es en parte porque procedo de una ciudad de provincias corriente y francamente aburrida, que tiene poco más a su favor. Los niños que crecen aquí no tienen mucho que hacer, por lo que su imaginación tiende a volar salvajemente, y el escapismo está en moda. Mis amigos y yo estábamos obsesionados con las leyendas urbanas durante nuestros años en formación, devorando los cuentos, susurrando en los patios de recreo y luego publicados por carteles anónimos en foros en línea. Encontramos las leyendas tanto aterradoras como estimulantes, trayendo emoción a nuestras aburridas vidas. Sería justo decir que yo era bastante ingenuo en ese entonces. Algunos de mis amigos eran más cínicos, pero realmente les creía a todos. El autoespía que desaparece en Spencer Street, el troll alado del sur y la dama blanca de Croft Manor eran algunos de mis favoritos. Mis amigos y yo asumimos el papel de detectives aficionados, investigando cada sitio y buscando cualquier evidencia de estos crípticos legendarios y entidades de otro mundo. Para mi extrema decepción, no encontramos nada, ni fantasmas, ni demonios, ni monstruos, ni signo de nada fuera de lo común. Con el tiempo, yo también me volví cínico y llegué a la conclusión de que todas esas leyendas eran tonterías infantiles y que estaba perdiendo el tiempo persiguiéndolas. El último autobús era otro de los mitos locales que habíamos escuchado mientras crecíamos, y asumí que era una mierda como los demás. Pero ahora entiendo las cosas mejor. Oficialmente, el último autobús que sale del centro de la ciudad sale a las 12 menos cuarto de la estación de autobuses de High Street. Ese es el autobús que toman las personas sensatas si quieren llegar a casa sanos y salvos después de una noche en la ciudad. Los bares y clubes cierran a la 1 a.m. y las multitudes de borrachos se amontonan en las calles, peleando por taxis, haciendo cola por alimento nocturno, intentando una conexión de último minuto, llamando amigos en busca de más fiesta. Es la misma escena caótica todos los viernes y sábados por la noche. Por lo general, hay un par de peleas y algunas personas que se lastiman al caer borrachas en el pavimento. Todo es deprimentemente predecible. Se llamará a la policía, al igual que a los equipos de ambulancias, y eventualmente la multitud se dispersará, mientras un espeluznante silencio regresa a las calles oscuras. Luego entramos a las horas del crepúsculo, cuando todos los ciudadanos sensatos y respetuosos de la ley están en casa, arropados de forma segura en sus camas. Después de horas, las calles se dejan para los vulnerables, como las personas sin hogar, sin otro lugar a donde ir, obligadas a buscar refugio en los frentes de las tiendas, envolviendo sus cuerpos fríos en viejos sacos de dormir y rezando para poder pasar la noche. Y luego están los depredadores, de los que tu madre te advirtió, las bandas de matones que patrullan las calles,
Su sangre está en la búsqueda de una víctima para atacar con violencia, y los hombres depredadores que acechan en las sombras, buscando mujeres vulnerables de las que puedan aprovecharse. El lunes por la mañana leerás las historias en los periódicos locales: el vagabundo golpeado hasta convertirlo en pulpa, la joven agredida sexualmente en un callejón. La policía abrirá investigaciones y pedirá testigos. A veces atraparán a los perpetradores, otras veces no. Sentirás simpatía por las víctimas, pero secretamente te sentirás aliviado de que no te haya sucedido a ti o a alguien que conoces. Pero en estos casos, los culpables son monstruos humanos, hechos de carne y hueso, y no los demonios de otro mundo que traté de perseguir. Durante mis años cínicos, creía que estos depredadores humanos eran lo peor que había, que eran dueños de las horas del crepúsculo antes del amanecer, pero estaba equivocado, y ahora sé la verdad. Hay cosas mucho peores que acechan en las sombras. La primera vez que tomé el autobús nocturno fue en un momento difícil para mí. Acababa de cumplir 21 años y me había separado de mi pareja de 2 años. Mirando hacia atrás, ahora veo que la ruptura fue lo mejor para los dos, pero en ese momento estaba devastado y muy enojado. Mis amigos me habían llevado a salir de noche en la ciudad con la esperanza de que me animara. Una buena idea, pero desafortunadamente no funcionó de esa manera. Bebí demasiado, comenzando con las cervezas y pasando a tragos de licor fuerte. Fuimos a un club donde hice varios intentos vergonzosos y sin éxito de enrollarme. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, luego comencé una pelea con mi mejor amigo. Le lancé un puñetazo antes de que los porteros me echaran del club y tontamente decidí caminar solo por las calles en un estupor borracho. De alguna manera me las arreglé para evitar ser golpeado o caerme de cara y romperme la cabeza abierta en el pavimento. En cambio, me las arreglé para llegar tambaleándome a una parada de autobús, sin darme cuenta, en mi estado de ebriedad, de que el servicio oficial de autobús había terminado por la noche y no habría otro hasta la mañana. Recuerdo que me acosté a descansar en la banca y debí desmayarme porque me desperté varias horas después y vi que las calles estaban vacías. Estaba solo, o eso pensaba. Mi corazón casi saltó de mi pecho cuando vi el viejo autobús conduciendo por la calle hacia mí, emitiendo humo negro de su tubo de escape mientras venía, su motor ruidoso interrumpiendo el silencio anterior. El vehículo estaba parcialmente iluminado por las farolas, aunque observé con cierta precaución cómo parpadeaban las lámparas cuando el autobús pasaba a su lado. El vehículo parecía en retroceso de la década de 1960, el tipo de lata antigua con ruedas que esperarías ver en una exhibición de autos clásicos. A diferencia de los vehículos modernos a los que estamos acostumbrados, esos que se deslizan silenciosamente por la calle, este viejo cubo oxidado traqueteaba, parecía ruidoso como si pudiera averiarse en cualquier momento, pero en lugar de eso, siguió avanzando, conduciendo por la carretera vacía y viniendo hacia mí, cada vez más cerca de mi refugio. Observé que no había emblemas ni motivos pintados en el costado del autobús y que no mostraba el nombre del destino sobre el parabrisas delantero. El exterior del vehículo estaba pintado completamente de negro, e incluso las ventanas estaban polarizadas, lo que significaba que no podía ver quién o qué estaba dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recordar los detalles que había escuchado sobre la leyenda del último autobús, uno de los que había leído y estudiado durante mi juventud. El vehículo que estaba viendo frente a mí coincidía con la descripción del autocar en las historias, el autobús fantasma que aparece en una calle abandonada en las primeras horas, ofreciendo ascensores a los cansados y necesitados. Estuve al borde del pánico en ese momento, preguntándome si estaba soñando o padeciendo de un delirio paranoico. Pasé gran parte de mi juventud persiguiendo estas leyendas, buscando cualquier evidencia que pudiera probar la existencia de algo fuera de nuestra propia realidad. Pero ahora que la verdad me estaba mirando a la cara, una gran parte de mí quería levantar palos y correr. Pero no lo hice. No sé si me quedé paralizado por el miedo
o si la curiosidad me venció, pero me mantuve firme y esperé a que el autobús viniera hacia mí. Me puse de pie sobre mis pies temblorosos cuando el carruaje se detuvo junto a mi refugio, y a pesar de la cantidad de alcohol que había consumido, de repente me sentí bastante sobrio. Parecía una eternidad para que el vehículo se estacionara y para que la vieja puerta chirriante se abriera. Cuando lo hizo, me enfrenté a un amable hombre de mediana edad que vestía un pulcro uniforme azul mientras estaba sentado al volante, conduciendo su autobús a un lugar no especificado. Él me sonrió, sus ojos brillando de una manera amistosa y acogedora. Luego abrió la boca y habló en un tono de voz suave, casi paternal, diciendo: «Buenas noches, amigo. ¿Vienes a bordo?» Había oído hablar del enigmático conductor antes, pero sin embargo, su apariencia y su comportamiento me tomaron por sorpresa. Luché por encontrar las palabras para responder, tartamudeando en mi respuesta. ¿A dónde me llevarás?», pregunté nervioso. «A tu hogar», el conductor respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Te llevaré a tu casa eventualmente, pero la vida no se trata del destino, se trata del viaje. A veces es necesario dar un salto de fe. Entonces, ¿qué dices, mi joven amigo? ¿Viajarás con nosotros?» Admito estar asustado, aterrorizado de hecho. De alguna manera, me di cuenta de lo importante que era esto, cómo la decisión que tomé en ese momento podría moldear el resto de mi vida. No sabía qué me esperaría exactamente si subía a bordo, pero tuve una idea y fue aterrador. Pero si me alejaba nunca descubriría la verdad. Entonces respiré hondo, me armé de valor y subí al autobús, viendo al conductor sonreír mientras la puerta se cerraba firmemente detrás de mí. Cuando vi de cerca al conductor del autobús, sentí algo siniestro en él. Instantáneamente comencé a arrepentirme de mi decisión, pero para entonces ya era demasiado tarde. Esa fue la primera vez que viajé en el autobús nocturno. A lo largo de los años he estado en él 3 veces en total, viviendo para contar mi historia en cada ocasión. Tomar el autobús fantasma no es tan fácil como te imaginas. No hay un conjunto de reglas que puedas seguir, ni una hora o lugar establecidos. No sé si es pura casualidad o si el propio autobús elige a sus pasajeros. Sin embargo, he podido reconstruir hilos comunes, utilizando tanto mis propias experiencias como las de otros que han hecho el viaje. De hecho, tenemos un foro en línea que usamos para contar nuestras historias e intercambiar información. Es una cuestión de seguridad más que cualquier otra cosa. El autobús nocturno puede ser letal si no te mantienes alerta. Habiendo acumulado este conocimiento durante los últimos años, ahora lo compartiré con ustedes, aquí. Muy bien, una vez que te subas al autobús, verás filas de asientos con respaldo duro que se extienden hasta la parte trasera del interior del vehículo. No hay algo inusual en esto, al menos no a primera vista. También verás a otros pasajeros, pero no debes interactuar con ellos en este momento y no debes mirarlos a los ojos. Después de eso, vas a tomar un asiento en un banco vacío en cualquier lugar hacia la parte delantera del autobús. Realmente no importa dónde exactamente. Ellos vendrán a ti en su propio tiempo. El viaje en sí puede durar horas, o al menos eso es lo que parecerá cuando estés a bordo. Puedes ver por las ventanas desde el interior y contemplar el paisaje tal y como es. Inicialmente verás sitios familiares, calles del centro de la ciudad, edificios y negocios que reconocerás. Sin embargo, pronto te darás cuenta de que algo no está del todo bien con la escena. Las calles quedarán totalmente abandonadas, sin tráfico ni peatones a la vista. No habrá negocios abiertos ni luces emanando de ningún lugar a lo largo del camino. Pero cuanto más te alejes del centro de la ciudad, más extrañas serán las vistas que encontrarás. Pronto, las calles ordenadas y los edificios bien mantenidos darán paso a la decadencia urbana, estructuras y ruinas que se desmoronan
como las de una unidad perdida, olvidada por el tiempo. Eventualmente, el autobús dejará atrás la ciudad y entrará en lo que parece ser un denso bosque. El camino angosto que seguirá estará envuelto en la oscuridad y la única iluminación provendrá de los faros brillantes del vehículo. Si echas un vistazo al bosque a ambos lados de la carretera, ocasionalmente verás sombras moviéndose detrás de las líneas de árboles, extrañas figuras y animales no identificados con brillantes ojos rojos mirando a través de la oscuridad. Verás estas desconcertantes criaturas solo durante unos brevísimos segundos, mientras el autobús pasa, y luego desaparecerán. Al principio pensarás que es solo tu fértil imaginación que te está jugando una mala pasada, pero en el fondo sabrás que algo malvado acecha en esos bosques. En este punto del viaje, debería quedar claro que ya no estás en el reino de los vivos. No sé a dónde te lleva el autobús, pero sé que no es prudente mirar por las ventanas demasiado tiempo. Lo que acecha por ahí puede volverte loco, y además, tu atención debe estar en los que están dentro del autobús, ya que representan la amenaza más inmediata. Mis compañeros detectives en línea y yo pensamos en los pasajeros como almas perdidas. Parece seguro que ya no forman parte del mundo de los vivos. Hay algo que les falta, una pieza importante que falta. Una vez que hables con ellos y se comprometerán contigo, lo quieras o no, verás la tristeza en sus ojos vacíos y muertos. Quieren aferrarse a ti porque tienes lo que quieren: vida. Por eso es tan importante que sigas las reglas. No dejes que se metan en tu cabeza, hagas lo que hagas. Hay 6 entidades con las que es probable que te encuentres una vez que pongas un pie en el autobús, todas las cuales tienen sus propios rasgos y trucos únicos que intentarán usar en tu contra. Basado en las experiencias compartidas de los miembros de nuestro foro, he recopilado una descripción de cada una de estas entidades de otro mundo. En primer lugar está el conductor, cuya descripción física ya he cubierto. El primer trabajo del conductor es llevarte a bordo. Es por eso que parecerá tan amable y acogedor, incitándote a dar un paseo en su autobús. Sin embargo, una vez que la puerta se cierra detrás de ti y el autobús comienza a moverse, verás que la sonrisa del conductor se desvanece ligeramente cuando rompe el contacto visual y se enfoca en el camino. A pesar de esto, el conductor es una figura benigna que juega un papel pequeño pero importante en los eventos que siguen. Su trabajo a partir de este momento es simplemente conducir, y él cumple su promesa contigo. Eventualmente te llevará a casa, suponiendo que no te enfades con ninguno de los espíritus durante el viaje. Como dije, el viaje parecerá durar horas, pero cuando te deje en la calle de tu casa, en nuestro reino, no habrá pasado el tiempo. Te deja ir, sonriendo una vez más y diciendo que tengas una buena noche. Espero volver a verte pronto. Y te quedarás de pie en la acera fuera de tu casa, desconcertado y todavía en un estado de incredulidad, conmocionado mientras observas el autobús fantasma conducir por la carretera, antes de que desaparezca inexplicablemente al final de tu calle. Después del conductor, el primer pasajero que probablemente notarás se llama la chica fiesta. Esta es una joven atractiva que parece tener entre 20 y 25 años. Su apariencia física cambiará en cada ocasión. A veces su cabello será moreno y otras veces rubio. Del mismo modo, la tez de su piel puede ser pálida o oscura, según el espectador. Lo que es consistente es cómo está maquillada y vestida, vistiendo un vestido de cóctel y tacones altos, llevando un bolso de diseñador. Su fragancia es dulce y tentadora, pero también puedes oler un toque de alcohol en su aliento. Notarás cómo se le ha corrido el rímel, lo que indica que ha estado llorando. Sin embargo, hay algo en sus ojos profundos y expresivos que te atraerá, en una belleza interior y una vulnerabilidad que juega con tus emociones. Vale la pena señalar que te sentirás atraído por la joven
A pesar de tu género o preferencia sexual habitual, no podrás quitarle los ojos de encima y te sentirás obligado o obligada a sentarte cerca de ella. La fiestera se relacionará contigo durante las primeras etapas del viaje, distrayéndote de las extrañas vistas fuera de la ventana del autobús. Al principio será coqueta y divertida. Te preguntará sobre ti y hablará sobre tu salida nocturna, pero pronto la conversación tomará un tono más oscuro, ya que la niña te cuenta un evento trágico de su pasado, abuso infantil, una expareja violenta o la muerte de un ser querido. La historia variará cada vez, pero siempre será de tristeza y sufrimiento. Tu corazón estará con ella, incluso si no sueles ser una persona empática. Una vez que te haya contado su triste historia, la joven te pedirá que vayas a casa con ella para darle un poco de consuelo. Estarás tentado, pero bajo ninguna circunstancia debes aceptar ir con ella. Es fundamental que recuerdes lo que ella es y lo que realmente quiere de ti. Mi consejo es rechazar cortésmente su oferta, sin causarle un sufrimiento excesivo. La chica fiestera puede ser un alma perdida, pero según todos los informes, todavía siente emociones humanas. No se enfadará cuando la rechaces, sino que sollozará suavemente en sus manos. Te sentirás culpable, pero debes seguir adelante y cambiar de asiento, dejando a la pobre chica en su miseria. El siguiente pasajero con el que te encontrarás se sienta un par de filas detrás de la fiestera. La llamamos la pensionista. Es una mujer mayor, probablemente de unos 80 años. Su pelo blanco en rizos, vestida con un chal y un pesado abrigo de invierno, y con un carrito de compras con ruedas estacionado debajo de su asiento. Su rostro está arrugado y el perfume que usa es bastante autoritario, pero la pensionista tiene ojos amables y una dulce sonrisa maternal. Te recordará a un pariente anciano, como una abuela o una tía abuela, y sentirás cariño por ella. Una mujer de su edad y apariencia es la última persona que esperarías encontrar en un autobús nocturno durante las primeras horas de la mañana y, sin embargo, aquí está, otra alma perdida atrapada en un viaje que nunca termina. La pensionista hablará contigo de manera amable y sana, preguntando sobre tu vida y tu familia, mientras te entretiene con anécdotas de su larga e interesante vida. Realmente te sentirás a gusto hablando con ella, pero no debes olvidar lo que realmente es. La conversación terminará con la mujer pidiéndote que la acompañes a su casa para ayudarla con sus compras o algo así. Ella se ofrecerá a prepararte algo de comer, tu comida o refrigerio favorito, lo que sea, y se ofrecerá a hospedarte por la noche. De nuevo, estarás tentado, pero debes decir que no. En esta ocasión, en realidad no importa cuán cortésmente rechaces su oferta, independientemente de lo que digas o hagas, ella reaccionará con furia absoluta, gritando todas las obscenidades que se te imaginan, mientras su rostro se contrae por la ira. Es lo último que esperarías de una anciana aparentemente dulce, pero eso es lo que te sucederá. Tan pronto como se lanza su diatriba llena de odio, deberías dejar tu asiento y moverte más abajo en el autobús, y sería prudente no volver a enfrentarte con ella por el resto de tu viaje. El siguiente pasajero que conocerás es un hombre desaliñado, de mediana edad, conocido como el borracho. Se sienta cerca de la parte trasera del autobús y es quizá el tipo de persona que esperarías encontrar en un servicio nocturno. No recomendaría sentarse demasiado cerca del borracho, aunque solo sea porque huele bastante mal. Su aliento apesta a alcohol y cigarrillos. Notarás cómo su ropa vieja está sucia y rasgada, y su barba descuidada estará muy apelmazada. Probablemente no querrás entablar una conversación con él, pero el borracho comenzará una conversación contigo a pesar de todo, y, en contra de tu buen juicio, te verás atraído. El borracho resultará ser sorprendentemente inteligente y perspicaz, y buscará educarte en asuntos tales como la religión, la filosofía y la teoría científica. Él te contará una historia en forma de metáfora o fábula, con un toque oscuro. Cuando conocí al borracho por primera vez, me contó la historia de la rana y el escorpión, una que demuestra la naturaleza cruel y destructiva de la vida.
A continuación, sacará una petaca plateada del bolsillo interior de su chaqueta y te ofrecerá una bebida. Independientemente de tus preferencias alcohólicas, tendrás la tentación de tomar un sorbo. La bebida tendrá un olor tan dulce y tentador, pero por supuesto, debes rechazarla. Después de que la rechaces, el borracho te lanzará una mirada de enojo antes de sacudir la cabeza y decir: eres un maldito tonto, un niño estúpido, no tienes idea con lo que estás tratando. Esta es tu señal para seguir adelante. Ahora, notarás cómo los primeros 3 pasajeros están tratando de atraerte, usando los encantos o poderes sobrenaturales que tienen a su disposición. Su objetivo final es engañarte en salir del autobús. No hace falta decir que no debes hacer esto, no si quieres llegar a casa. Nadie sabe qué le sucede exactamente a quienes caen en una trampa de ellos. Sabemos que varios miembros de nuestro foro han desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años, y mi ciudad tiene una larga historia de desapariciones inexplicables. Sin embargo, el cuarto pasajero es diferente del resto. Es un hombre joven que se sienta en la última fila mientras escucha unos auriculares conectados a un Walkman estilo años 80, los llamados Headphone Guy, y parece que todo lo que hace es escuchar música con los ojos cerrados mientras golpea el ritmo con el pie. El tipo de los auriculares no intentará interactuar contigo, ni siquiera reconocerá tu presencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea peligroso. Había un miembro de nuestro grupo que tuvo un encontronazo con el tipo. Para ser justos, no fue sin provocación. Sintiéndose audaz, mi amigo se puso frente a la cara del pasajero, agitando las manos y chasqueando los dedos en un intento de llamar la atención del espíritu. Cuando esto falló, tontamente agarró los auriculares del tipo y se los quitó físicamente de la cabeza. Como era de esperar, el tipo de los auriculares no reaccionó bien ante esta violación. En un instante, saltó de su silla, arremetió con el puño y derribó a su agresor con un solo golpe. Mi amigo recuerda un dolor agudo e intenso en la nuca antes de perder el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es despertarse en su propia cama la mañana siguiente con la nariz rota y un corte desagradable en la nuca. También encontró una nota en el bolsillo de su mezclilla, toscamente escrita en el reverso de un viejo boleto de autobús con lo que parecía sangre seca, y decía: «Haz eso otra vez y te arrancaré la maldita cabeza». Como era de esperar, mi amigo nunca volvió a viajar en el autobús nocturno. No sé cuál es el problema del tipo de los auriculares, pero mi consejo es que lo dejes en paz. Entonces, en este punto, probablemente te estés preguntando por qué uno querría tomar el autobús nocturno, dado que será transportado en una realidad alternativa aterradora y se encontrará con espíritus de otro mundo que desean atraparte ahí. Bueno, la respuesta corta es que ninguna persona en su sano juicio lo haría, salvo un puñado de aventureros urbanos enloquecidos, investigadores paranormales aficionados, como yo. No sé qué tanto lo seas tú. La mayoría de los que se subieron al entrenador fantasma lo hicieron por accidente, sin darse cuenta de en qué se estaban metiendo hasta que fue demasiado tarde. Y la mayoría de los que viajan en autobús una vez no tienen ganas de volver a hacerlo. Pero aquellos de nosotros que buscamos el entrenador fantasmal por segunda, tercera o en mi caso cuarta ocasión, bueno, tenemos nuestras razones. De hecho, una razón por encima de todas las demás. Queremos ver al oráculo y hacerle nuestra única pregunta permitida. Me arrepentiré de mi primer viaje en autobús por el resto de mis días. Aunque estaba borracho, tenía suficiente ingenio para deshacerme de los diversos trucos utilizados por las almas, pero no estaba preparado para él. El oráculo es el único pasajero que aún no viaja en el autobús cuando te subes por primera vez. Él viene más tarde, después de que hayas negociado tu camino a través de las entidades fantasmales y creas que lo peor ha quedado atrás. Lo primero que notarás será la cruz en llamas montada en la cima de la ladera oscura, con vista al camino en el lado izquierdo. Recuerdo la primera vez que vi ese símbolo de presagio y el miedo inmenso que sentí, ya que sabía que algo malo se avecinaba.
Un momento después de ver la cruz, me sorprendió ver que el autobús disminuía la velocidad. Se detenía al costado de la carretera y se estacionaba en un área de estacionamiento. Luego el conductor operó la puerta batiente en la parte delantera del autobús, abriéndola a lo que estaba al otro lado. El terror casi me abrumó cuando pensé en los horrores que acechaban en las tierras sombrías, en las criaturas y en los demonios que se escondían en los bosques encantados y las laderas. Recuerdo mirar a los otros pasajeros, esperando de alguna manera que estos espíritus tortuosos me ofrecieran alguna protección de lo que se avecinaba, pero en lugar de eso, sus cabezas estaban gachas, mientras todos mantenían un silencio solemne. Al darme cuenta de que estaba solo, miré por la ventana para presenciar una vista que me heló hasta los huesos. Había un pequeño refugio cubierto al costado del camino, casi cubierto por vegetación y apenas visible en la penumbra, y, dentro de la parada de autobús, aparentemente abandonada, se encontraba una figura alta y encapuchada, un siniestro individuo con el rostro cubierto y su considerable figura oculta bajo una larga y oscura túnica. El hombre misterioso permaneció inmóvil y en silencio, aunque pronto divisé al animal a su lado, un gran perro negro que gruñía agresivamente a través de su hocico lleno de dientes afilados como navajas, mientras me miraba con ojos hambrientos y depredadores. Solo un delgado panel de vidrio separándome de él. Me imaginé al sabueso soltándose, subiendo los escalones y corriendo por el pasillo antes de enterrar sus afilados colmillos en mi carne suave. Afortunadamente, el amo del perro mantuvo el control de su bestia, aunque yo estaba lejos de estar fuera de peligro. También me di cuenta de lo caliente y sofocante que se volvió de repente, como una ola de calor casi insoportable me golpeó. Mientras tanto, el autobús permaneció estacionado, por lo que parecía una eternidad, con la puerta entreabierta mientras el conductor esperaba ver si su pasajero subía. Ahora, desde entonces supe que la figura encapuchada que llamamos Heraldo hará una de dos cosas en este punto: o permanecerá clavado en el lugar hasta que finalmente el conductor diga algo como «Bueno, entonces no esta noche», antes de cerrar la puerta y seguir conduciendo. Por lo que he podido recopilar tanto de mis propias experiencias como la de mis contemporáneos, esto es lo que sucede la mayor parte del tiempo. 2 veces de cada 3, el oráculo no sale de la marquesina y ese será el final. Pero a veces da un paso adelante, marchando por el barro con sus pesadas botas, mientras arrastra su sabueso infernal con una correa y sube al autobús, lo que hace que el conductor diga «Buenas noches, señor, confío en que tendrá un viaje agradable». El heraldo no responderá, sino que se deslizará por el pasillo con su fiel perro siguiéndolo detrás de él. Se sentará cerca de la parte delantera del autobús y se bajará el capo para revelar lo que hay debajo. Hasta el día de hoy no puedo explicar completamente lo que vi en ese momento aterrador. Parecía que solo había un vacío oscuro donde debería estar su rostro, con 2 orbes ardientes en lugar de ojos. No tenía boca que yo pudiera ver, así que, por derecho, no debería haber podido hablar, y sin embargo lo hizo, llamándome con una voz retumbante, como la de Dios, que resonó en el interior hueco del autobús. «Ven a mí, niño mortal», él ordenó. «Ven y siéntate conmigo para que podamos hablar». Como puedes imaginar, estaba completamente aterrorizado en este momento, tanto que pensé que podría desmayarme, pero, por razones que no puedo explicar, obedecí las órdenes de Heraldo, sintiendo que físicamente no podía resistirlo, y como si mis piernas ya no estuvieran bajo mi control. Recuerdo mirar a los otros pasajeros mientras caminaba por el pasillo, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera ayudarme, pero cada uno de los 4 mantuvo la cabeza baja mientras murmuraban al unísono, recitando una oración en un idioma que no podía entender. Se hizo evidente que el heraldo tenía poder sobre estas almas perdidas y todos estaban atrapados bajo su hechizo.
Tal vez alguna vez fueron como nosotros, siendo víctimas del autobús fantasma y los poderes divinos de Heraldo. En cualquier caso, no me ofrecieron ayuda en este fastidioso momento, y pronto me di cuenta de que estaba completamente a merced de Heraldo. Involuntariamente tomé asiento en la fila directamente detrás del oráculo. Su cabeza se giró de una manera antinatural para mirarme, mientras su perro gruñía agresivamente en mi dirección, pero afortunadamente resistió el impulso de morderme la pierna. Realmente no puedo describir cómo olía el Heraldo, aparte de decir que apestaba a muerte. Las orbes ardientes que tenía en lugar de ojos me miraban fijamente y no podía apartar la mirada, sin importar cuánto lo intentara. Me sentí como si estuviera en llamas, mi alma ardiendo bajo una odiosa mirada. En mi estado de terror abyecto, imaginé lo que este monstruo podría hacerme. Calculé que podría matarme con facilidad, pero eso era el menor de mis temores. En cambio, creí que podría llegar a ser como los demás, otra alma perdida anónima, viajando en este maldito autobús por toda la eternidad. En cualquier caso, no pude hacer nada en ese momento más que permanecer congelado en mi asiento, esperando que hablara el Heraldo. A pesar de su ausencia de ojos, de alguna manera me di cuenta de que me estaba mirando por encima del hombro, que me consideraba un total desprecio, como si yo fuera algo en lo que se hubiera metido. Hasta el día de hoy, no sé si estaba hablando en voz alta o si su voz retumbante solo estuviera en mi cabeza. De cualquier manera, me encontré totalmente paralizado mientras pronunciaba sus palabras. Veo que otro simple mortal ha encontrado su camino hacia mi reino. Confesaré que tengo poco tiempo para tu despreciable y débil raza. Sin embargo, debo respetar la valentía de individuos extraños como usted. No muchos tienen el coraje de venir a este lugar oscuro. Por esta razón, te daré salvoconducto y te responderé una pregunta. Pídeme lo que quieras, simple mortal, y te impartiré mi conocimiento infinito. Diablos, este es un momento que he repetido una y otra vez en mi mente a lo largo de los años. Literalmente podría haberle preguntado cualquier cosa al oráculo: los números ganadores de la lotería, quién mató a JFK, el significado de la vida. Él ve y sabe todo, y las posibilidades son ilimitadas. Uno de los chicos de nuestro foro le preguntó al oráculo cómo moriría, y le dijeron que sus vicios lo matarían en 6 meses. Bueno, este tipo era un adicto, pero se rió de la advertencia del oráculo y continuó consumiendo. 6 meses después estaba muerto por una sobredosis. Y luego estaba una mujer joven que, en el momento de su encuentro con el Heraldo, estaba atrapada en una relación abusiva y controladora. Le preguntó al ente qué pasaría si se quedaba con su estúpido novio. Bueno, le dijeron que su vida terminaría a menos de que ella rompiera la relación. Esta resultó ser la motivación que necesitaba para dejarlo, y aproximadamente un año después, el bastardo fue arrestado por asesinar a otra mujer y finalmente sentenciado a cadena perpetua. Pero, por supuesto, yo no sabía nada de esto en ese momento. No sentí nada más que puro terror, mientras me sentaba congelado en mi asiento, temblando en mis botas mientras el Heraldo me miraba con disgusto. En ese momento escalofriante, solo pude pensar en una pregunta para hacer, que tartamudeé con mis labios temblorosos. ¿Qué eres tú? Juré que podía escuchar a la criatura burlarse con desprecio antes de dar su respuesta. Mi pobre niño, gritó el oráculo. Ay, ustedes, los humanos, nunca comprenderán completamente lo que soy y lo que represento. Sin embargo, te debo una respuesta y así lo explicaré en los términos más simples. Soy el pasado, el presente y el futuro. Veo todo desde donde estoy y sin embargo, he jurado no intervenir en el reino de los mortales. Hizo una pausa momentánea, girando sus orbes ardientes hacia el paisaje oscuro fuera de la ventana.
Este mundo que ves ante mí es mi reino, mi dominio. Ofrezco santuario a aquellos que no tienen otro lugar a donde ir, dando un hogar a aquellas almas perdidas, atrapadas entre los reinos mortal y eterno. Tal vez vengas aquí algún día y te convertirás en un residente permanente de mi reino oscuro. O tal vez no. Podrías haber preguntado cuál sería tu destino final, por supuesto, pero eliges no hacerlo. He respondido a tu única pregunta permitida y he cumplido con mi obligación. Y ahora, mi pequeño, me despediré de ti. Con eso, se levantó de su silla y llamó a su sabueso, deslizándose por el pasillo mientras se dirigía a la salida. Me quedé estupefacto y en estado de shock. Todavía tenía tantas preguntas que hacer y abrí la boca sin pensar. ¡Espera!, lo llamé, arrepintiéndome instantáneamente de mi decisión de hablar. El heraldo se giró bruscamente. Sus ojos como orbes ardían cada vez más feroces. Su sabueso gruñía mientras mostraba sus afilados dientes, tirando de la correa mientras intentaba alcanzarme. Cuando el heraldo volvió a hablar, su tono se volvió enojado y amenazante. «Presta atención a mi advertencia, maldito tonto. He tolerado tu presencia en mi reino hasta ahora, pero no pongas a prueba mi paciencia. Puedo infligirte un dolor que va más allá de tus peores pesadillas, y no dudaré en hacerlo si vuelves a infligir en mis reglas». Sentí que toda la sangre se me escapaba de la cara y todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras me dominaba el terror. No hace falta decir que no pronuncié una palabra más. En cambio, observé con asombro cómo el heraldo se deslizaba por el pasillo, arrastrando a su sabueso en el infierno, gruñendo con él. El conductor detuvo el autobús lentamente para permitir que la criatura divina desembarcara. Empecé a sentir punzadas de alivio cuando pensé que mi calvario casi había terminado, pero hubo un último giro en mi episodio macabro. Cuando el oráculo se bajó del vagón, mis compañeros de viaje se levantaron repentinamente de sus asientos, todos girando simultáneamente en mi dirección. Para mi horror, vi cómo sus ojos se habían vuelto negros como el azabache y sus bocas se abrieron de par en par, revelando enormes agujeros negros. Parecía que todos estaban tratando de gritar y sin embargo no se emitió ningún sonido. Y luego vi lo que acechaba en los bosques oscuros a ambos lados de la carretera. Cientos de ojos rojos ardientes que emergían de la línea de árboles, pertenecientes a bestias profanas que aullaban como lobos en la noche, todos enfocados en nuestro autobús. Grité aterrorizado, temiendo que el heraldo hubiera cambiado de opinión y estuviera convocando a sus infernales secuaces para hacerme pedazos. El aullido aumentó rápidamente de volumen, volviéndose tan fuerte que casi me quedé sordo. Lo que sucedió a continuación sigue siendo algo borroso en mi memoria. Recuerdo el horrible estruendo y la presión se acumuló dentro de mi cabeza hasta que pensé que mi cráneo explotaría. De repente, hubo un destello de luz cegador, obligándome a esconder mis ojos debajo de mis manos. Un momento después, volví a abrirlos, solo para descubrir que las bestias se habían desvanecido, al igual que mis macabros compañeros de viaje. Estaba solo, dentro del autobús, solo yo y el conductor, mientras continuábamos por este tramo solitario de la carretera. Tengo muy pocos recuerdos del resto de este viaje. No creo que pasó mucho tiempo antes de que dejáramos el reino oscuro y volviéramos a las calles de la ciudad que conocía y reconocía. Cuando llegamos a la calle de mi casa, no podía creerlo, pensando que esto era otro truco. Me quedé quieto en mi asiento durante un tiempo hasta que finalmente tuve que ser incitado por el conductor, quien me llamó y me dijo: «Sal de aquí, amigo, tienes que irte ahora. No puedo esperar aquí toda la maldita noche». Con cierta inquietud, caminé por el pasillo y bajé del autobús, sintiendo el aire fresco en mi piel mientras regresaba el viento de los vivos. Recuerdo que el conductor me deseó buenas noches y dijo que me volvería a ver antes de irse. Entonces, esta es mi historia, pero no es el final.
Bien puedes preguntarte por qué no abandoné mi obsesión con el autobús fantasma después de mi aterrorizado encuentro. Bueno, durante mucho tiempo lo hice, pero al final mi curiosidad me ganó. No me gusta la incertidumbre de la vida, de no saber lo que me espera. Solía pensar que así son las cosas, pero ahora lo sé mejor. El oráculo está allá afuera y puede darme la respuesta que necesito. No desperdiciaré mi oportunidad por segunda vez. Durante años he perseguido el autobús y lo he alcanzado 2 veces más. En ambas ocasiones abordé y evité las trampas colocadas por los macabros pasajeros, y en ambas ocasiones esperé a ver que Heraldo subiera a bordo, pero no se movió de su refugio, y mis esperanzas se vieron frustradas. Ha sido extremadamente desalentador, pero no me rendiré. Esta noche buscaré el autobús una vez más, y seguiré haciéndolo hasta que el Heraldo responda a mi llamada. Conozco los riesgos. Una noche puedo abordar el tren fantasma y nunca llegar a casa, pero sin embargo, necesito hacer esto. Debo saber la verdad, cueste lo que cueste. Ahora, si me disculpan, tengo que tomar un autobús. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.